Ahora vamos a hablar de las certificaciones de PMI. Recordemos que en la diapositiva anterior estuvimos hablando de que existen varias. Y acá están enumeradas las que aparecen y que son 8. Vamos a comenzar con la primera, que es CAPM. Y esta es una persona que sabe la teoría de gestión de proyectos, pero no ha tenido la oportunidad de experimentarlo o le falta cierta experiencia. La educación necesaria es bachillerato, no es necesario la universidad, y se requieren 1500 horas de trabajar en proyectos o una capacitación. Esa capacitación puede ser de 23 horas. Esa capacitación puede ser como este curso, por ejemplo, que es de 35 horas. ¿Y en qué consiste? En un examen que nos hacemos. Algunos países tienen la ventaja de que se puede hacer en un sitio y se puede hacer de manera individual, y otros no tienen esa ventaja, y en esos países hay que hacerlo en un salón en donde PMI hace 3 o 4 veces al año. El examen es escrito y se llevan los resultados posterior. Para todos los exámenes es más o menos la misma mecánica. ¿Cómo puedo ver si en mi país puedo hacerlo de manera computarizada o de papel? Bueno, es una excelente pregunta y eso podemos verlo dentro del sitio de PMI o si no en el sitio de Prometrics. Prometrics es la empresa que avala que el examen lo realizó la persona que dice serlo. Bueno, continuemos viendo el resto de certificaciones. PMP es la más codiciada y es la más reconocida. Se puede hacer si uno no tiene universidad con bachillerato y 7500 horas de práctica en proyectos. Y acá debería de ser 3.61 años. Si uno ha ido a la universidad, son 4500 horas en proyectos, que son 2.16 años. Y adicional se necesita un curso de capacitación de 35 horas, como este, en el cual se adquieren los conocimientos básicos de gestión de proyectos. El examen tiene 200 páginas y dura 4 horas. Luego tenemos el de Agile. Agile es una certificación para las personas que manejan proyectos ágiles. ¿En qué se diferencian los proyectos en cascada de los proyectos ágiles? Los proyectos en cascada, o los tradicionales, son los cuales tenemos ya el alcance definido, mientras que los ágiles son proyectos que puede estar cambiando el tiempo y el costo también. Y se puede ubicar para proyectos de desarrollo de software, que vemos que se hacen ciertas pantallas y posterior se decide cambiar, o proyectos de mercadeo, de lanzamiento de algo en redes sociales, proyectos de diseño gráfico, proyectos en que el resultado puede cambiar. ¿En qué momento es más útil los proyectos manejados en cascada? Proyectos en los cuales el alcance no va a cambiar. Por ejemplo, el desarrollo de un puente o algo por el estilo. Se necesitan haber estudiado en la universidad, tener un título, 2000 horas en proyectos y 1500 horas en proyectos ágiles. Se tiene que tener las dos y una capacitación de 21 horas y el examen es de 120 preguntas en 3 horas. Posterior se tiene la certificación en Business Analysis. Acá ustedes pueden ver la universidad y 4500 horas en proyectos y 2000 horas en equipos de trabajo de Business Analysis. La capacitación siempre es de 35 horas y es un examen similar al PMP de 200 preguntas en 4 horas. El de riesgos, eso nos certifica que nosotros podemos manejar los riesgos de una manera muchísimo más detallada que con cualquier otra certificación. Y si tenemos título universitario, son 3000 horas en riesgos en proyectos, capacitación de 30 horas y 170 preguntas en 3.5 horas. El de scheduling es 3500 horas en cronogramas en proyectos, es de 30 horas y son 170 preguntas también en 3.5 horas. Por último tenemos cuando manejamos un programa que es un conjunto de proyectos, se necesita un título universitario, en este ejemplo que estamos viendo,
6.000 horas en proyectos y 6.000 horas en programas. Se hace una entrevista y 170 preguntas en 4 horas. Y por último está el de portafolio, que un portafolio es un conjunto de programas y proyectos que se necesitan 8 años de experiencia profesional y 6.000 horas gestionando portafolios. Al igual que el anterior, se necesita una entrevista y 170 preguntas en 4 horas. Esas son las certificaciones que nosotros podemos ver y que cuando uno las tiene, uno se añade al nombre o al título esta certificación al final del nombre. Es algo de reconocido prestigio y indica que la persona conoce sobre el tema sobre el cual está certificada. Ahora vamos a ver la historia del PMBOK. Luego aprenderemos qué es el PMBOK, pero es un libro de gestión de proyectos. Se lanzó la primera edición en 1996, que contenía 176 páginas, 9 áreas de conocimiento, 37 procesos. Posterior a eso podemos ver que se lanzó en el 2000 la versión 2 y podemos ver que hay un numerito que aparece a la par del año y es la cantidad de años que pasaron entre una versión y la otra. Podemos ver que de la 1 a la 2 pasaron 4 años, al igual que de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 pasaron 5 años, de las 4 a la 5, 4 años, y de la 5 a la 6, 4 años también. ¿Y por qué hay una versión cada 4 o 5 años? Porque el PMBOK pertenece al ANSI, American National Standard Institute, y este instituto de estándares exige que cada 4 o 5 años haya una nueva versión del estándar que se está hablando, en este caso de gestión de proyectos. Entonces podemos esperar que alrededor de el año 2021-2022 vamos a tener la edición séptima del PMBOK. Continuando con la historia, posterior en la versión 2 tiene 211 páginas, 9 áreas y se incrementan 2 procesos de la versión 1. La versión 3 es una de las que en ese momento tuvo más incremento de procesos. Fueron 44 procesos, 592 entradas, herramientas y técnicas y salidas. Hitos, como se le conoce, viene del inglés Inputs, Tools and Technicals and Outputs. Entonces, podemos ver cómo ha cambiado, porque en la versión 4 tenemos 517 hitos, se redujeron, 42 procesos también se redujeron, y lo que sí aumentó fue en la cantidad de páginas. De la 4 a la 5 aumentamos de páginas también, en cada una de estas hemos aumentado alrededor de 100 páginas, la cual ya avanzamos a 10 áreas de conocimiento, 47 procesos y 619 hitos. La versión 6 tiene 762 páginas, 10 áreas de conocimiento y 49 procesos. Es la versión que en este momento está funcionando y es en la versión a partir del cual se basan los exámenes, sobre todo el CAPM y el PMP. Estos se basan en la versión 6 a partir del 26 de marzo del 2018. Entonces, si nosotros vamos a hacer nuestro examen de certificación antes de esa fecha, lo hacemos con la versión 5. Si lo vamos a hacer posterior a esa fecha, lo debemos de hacer con la versión 6. Todas estas versiones son históricas. La que está disponible para bajar del sitio web en este momento de PMI es la versión 6. Entonces, ya vimos la historia del PMBOK.